Es posible que yo haya visto a Pedro Pascal en una película y no lo recuerde, es posible. Pero lo que les aseguro es que los veo todos los santos días de mi vida, en los diarios, las revistas, las recomendaciones del feed de las redes sociales y hasta las noticias que aparecen aquí recomendadas en Android, en los teléfonos. Pedro Pascal, Pedro Pascal, Pedro Pascal. Hasta que me harté y dije, ¿quién diablos es Pedro Pascal? Vamos a investigar al actor del momento. Lo hicimos y el fruto de este trabajo es la investigación que verán a continuación. Los invito desde ya a darle like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente y a retribuir nuestro esfuerzo periodístico a través de patreon.com/Nicolás Moraz, donde quienes nos apoyan a partir de $3 mensuales tienen acceso a recompensas exclusivas. Sin más preámbulo, repasemos la figura que juega un rol clave hoy tanto en Hollywood como en la política chilena, de cara a elecciones que enfrentarán a los comunistas y a la ultraderecha en el mes de noviembre. Sin más preámbulo, comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. De la noche a la mañana, y apenas entrado en sus 40 años, pasó de ser un absoluto desconocido a protagonizar las series más icónicas de la última década. Pascal apareció como un caído del cielo en todas nuestras pantallas, desde Game of Thrones a Narcos, desde The Mandalorian a The Last of Us. La prensa lo coronó como el papá de Internet y lo consagró como uno de los rostros más deseados de Hollywood. En 2025 su consagración fue absoluta. Rodó 3 películas de forma simultánea: The Fantastic Four, First Steps, Materialist y Eddington, una oda al encierro masivo durante la sopa china, sellando su lugar como lacayo de la élite cinematográfica. Pero bajo el brillo de las alfombras rojas late una historia sanguínea, mucho más oscura y enrevesada, signada por el exilio, el desarraigo, los fantasmas políticos y los escándalos familiares. En Game of Thrones, Pascal fue Oberyn Martell, un príncipe hedonista que entraba tarde en la trama, deslumbrándolos a todos y muriendo de la forma más brutal. Naturalmente no es lo que nosotros deseamos, pero ¿será quizás un papel profético? Fuera de los sets, Pascal también jugó su propio Juego de Tronos, solo que los monarcas y conspiradores se llamaban Salvador Allende, Fidel Castro, Augusto Pinochet, Henry Kissinger, Gabriel Boric y Donald Trump. Como una especie de Forrest Gump latino, cada uno de estos nombres se cruzó en la genealogía de Pedro Pascal y también con las causas que marcaron su destino. Y, al igual que en la serie que lo catapultó, su historia también está teñida de poder, de ambición y de sangre derramada. Esta historia viaja desde los pasillos en llamas de la moneda hasta las oficinas de Netflix en California, desde el exilio forzado de una familia al estrado y los aplausos de Cannes, de un apellido perseguido por escándalos médicos horrorosos e incluso criminales, a convertirse en una especie de santo pop, canonizado por Coldplay en Saturday Night Live. Pedro Pascal es un actor de reparto de la saga de Game of Thrones del globalismo, donde el guerrero lleva las banderas del Partido Demócrata, pero en Latinoamérica directamente es uno más de la familia bolivariana de la Patria Grande, naturalmente aliado de Boric y enemigo de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, por señalar la obviedad de que, en ocasiones, la causa trans atropella los derechos de las mujeres. Pascal tiene todas las figuritas y hoy vamos a contarte su historia. José Pedro Balmaceda Pascal nació el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile, en el seno de una familia signada por la política y el peso de la historia. Su padre, José Balmaceda Riera, médico especialista en fertilidad, descendía de la aristocracia castellano-vasca
y más atrás aún, de las élites que dieron forma a la independencia de Chile. Entre sus ancestros figura Mateo de Toro y Zambrano, presidente de la primera Junta de Gobierno de 1810, cuando Chile aún era una colonia perfumada de incienso y marcada por el látigo. Mateo de Toro y Zambrano gobernó desde sus haciendas como si fuera un noble condecorado. Lejos de encarnar la causa revolucionaria, era un señor feudal, el vizconde de la descubierta, que acumulaba tierras, ganado y deudas ajenas, disfrutando sin pudor de las mieles del colonialismo. Entre sus dominios figuró la hacienda El Molino, otrora propiedad de Catalina de los Ríos, la célebre Quintrala. Ella la había donado a la Compañía de Jesús, a los jesuitas esclavistas, en 1628, y fueron los jesuitas quienes en 1650 levantaron la casona que daría origen a la famosa Villa La Compañía. Pero Mateo de Toro y Zambrano se convirtió en uno de los más tenaces lobistas en contra de los hijos de Loyola. Cuando los jesuitas fueron expulsados por conspirar contra el reino que los llevó a América, la hacienda fue rematada y en 1771 la adquirió a precio de ganga. No solo la transformó en su residencia de verano, sino que el rey Carlos III lo recompensó con el título de Conde de la Conquista. La casona albergaba el primer molino en funcionamiento de todo el país y poseía pilares de estilo romano, corredores interminables y salones majestuosos que narraban la grandeza colonial. Un escenario perfecto para un hombre que había hecho de capitalizar las ruinas ajenas su auténtica especialidad. La historia oficial lo recuerda como el abuelo de la patria, pero la verdad es un tanto menos heroica. A los 83 años, más cerca del ataúd que de la espada, Mateo de Toro y Zambrano fue arrancado de su sillón para encabezar la primera junta de gobierno, no por un fervor libertario e independentista, sino porque los criollos necesitaban a un hombre respetable que fuera un mascarón de proa que legitimase la revuelta y que al mismo tiempo les diera un tiempito para preparar su sucesión, puesto que no le quedaría mucho tiempo de vida. Él aceptó, más por miedo al caos que por entusiasmo patriótico. Su lealtad fue siempre un tanto ambigua, y esto irónicamente se repetirá con Pedro. El hombre hablaba de autonomía, pero juraba fidelidad al rey cautivo en Bayona, y en el fondo encarnaba esa vieja fórmula de los poderosos: cambiar algo para que nada cambie. Modernidad sin incendios, decoración sin revolución. Sus descendientes siguieron entonces el mismo guión. Unos se disfrazaron de patriotas de salón, otros se aferraron a la corona. La ironía final es que Toro y Zambrano murió pocos meses después de asumir la presidencia y no tenía fuerza ya ni siquiera para sostener una pluma para firmar. Pero amigos, pasemos ahora al lado materno de Pedro Pascal, que les aseguro que es mucho más fascinante. Ella, Verónica Pascal Ureta, su mamá, fue psicóloga infantil y prima de Andrés Pascal Allende, sobrino del prócer socialista Salvador Allende, un criminal atroz alias Chicho. Andresito no sería un hombre de medias tintas. Militó en la clandestinidad, vivió prófugo, sobrevivió a auténticas balaceras y purgas internas. Algunos lo recuerdan como un Quijote con Kalashnikov, otros como un oportunista que se escudaba en su prosapia. Pero él, todavía en las entrevistas actuales, puesto que aún sigue con vida, asegura que no tiene culpa alguna de toda la gente a la que mató y que si volviera a los años 70, empuñaría el fusil de nuevo. En 1969, cuando el movimiento de izquierda revolucionaria era perseguido, pero soñaba con el poder, Andrés Pascal Allende recibió un paquete extraño. En una caja de zapatos, una pistola Colt 45 envuelta en papel de diario y una nota manuscrita con la letra apretada de su tío Salvador. Querido Andrés, sabes que no comparto el camino que elegiste. Creo en una vía distinta para transformar Chile, sin sangre ni violencia. Pero también sé que si has tomado esta decisión, lo harás con consecuencia y sin vacilar. No puedo darte mi aprobación, pero tampoco te negaré un instrumento para tu defensa. Úsala con responsabilidad, con afecto, Salvador. ¡Menudo hipócrita! Como Marx, que mandaba a morir a otros por él. Un mensaje tan ambiguo como esquizofrénico. Allende se declaraba pacifista, pero entregaba armas sistemáticamente al MIR, permitiéndoles hacer lo que él, como futuro presidente, no quería admitir en público. Un año más tarde, el Chicho llegó al Palacio de la Moneda, nacionalizó el cobre, expropió fondos, intervino fábricas, arrastró la nación a la ruina. En sus discursos hablaba de justicia social, pero pronto el país conocería
el hambre en una magnitud desconocida. Las calles se llenaron de colas interminables para conseguir pan duro, aceite o incluso leche racionada. La inflación devoraba los salarios y los empresarios huían como ratas en un barco que se hundía. Bueno, todos menos uno, el omnipotente David Rockefeller. Como ya contamos en nuestro documental sobre Kissinger, el más visto del mundo en habla castellana, el clan Rockefeller jamás tuvo reparo en oxigenar dictaduras de izquierda como Cuba, pero lo que no iban a permitir era que tocaran sus intereses personales. En Chile, el interés tenía un nombre de peso: cobre, columna vertebral de la economía nacional hasta hoy y al mismo tiempo recurso estratégico para la industria militar de Estados Unidos. Así, bajo las órdenes de Henry Kissinger, la CIA dio una instrucción concreta: hacer gritar a la economía chilena. En esa partitura entró un socio inesperado, un tal Donald Kendall, presidente de PepsiCo, que era amigo personal de Nixon y un enlace directo con los generales chilenos que ya empezaban a oler el poder. El 11 de septiembre de 1973, Santiago amaneció distinto. A las 7 de la mañana, las radios ya transmitían bajo control militar y los cuarteles estaban tomados. Augusto Pinochet, hasta entonces un general gris y obediente, masón además, emergía como el rostro implacable del golpe. Había tenido antes una reunión secreta con Allende porque compartían logia. Y esto es un dato histórico objetivo. A las 9, los Hawker Hunter rasgaban el cielo capitalino, como si fuera una invasión de aves de hierro, llevando en sus alas la sentencia de muerte del gobierno nefasto de la Unidad Popular. Nacería entonces otro régimen criminal y sangriento. Mientras los tanques avanzaban hacia el centro de la ciudad, Andrés Pascal corría contra el reloj. Intentaba activar un plan urdido hace mucho tiempo con su tío Salvador: obtener un enorme envío de armas de Fidel Castro. El MIR había negociado un lote escondido ya en la embajada cubana, pero había una sola condición: solo serían entregadas en caso de golpe de Estado. Y eso, claro, con la autorización de Allende. El día D había llegado, pero la autorización se demoraba. ¿Qué carajo pasa en la moneda? Mi tío no habla, rugió Pascal. Pero luego no lo dudó. Soy sangre de Allende, pensó, y se dirigió a la embajada cubana por motus propio. Los cubanos lo miraron con cierta desconfianza. Lo siento, chico, sin una orden nueva de Fidel no hay armas. Mientras hablaban, un grupo armado de Patria y Libertad, con apoyo de los carabineros, bloqueaba la calle. ¡Nos van a acorralar!, gritó uno de sus compañeros, ajustando el cargador del fusil. Pascal respiró profundamente y miró la camioneta estacionada. Entonces romperemos el cerco. Saltó al asiento del conductor, giró la llave y apretó el acelerador. El vehículo se lanzó directamente contra la barricada. El aire entonces se llenó de disparos, de vidrios estallando, de pólvora mezclada con gasolina. Sus compañeros devolvían el fuego desde las ventanillas y cada ráfaga sonaba como un rugido desesperado, mientras el carro lograba abrirse paso entre la metralla y el escape. Quizás gritaron también para celebrar, pero la gloria les duraba poco. Las armas de Fidel, que habrían cambiado el curso del día con toda probabilidad, quedaron dormidas para siempre detrás de los muros de la embajada. El destino estaba sellado y hay quienes dicen que por el sello de los Rockefeller. 60 años de negocios con Castro, ¿eh? Miren esta foto de David Rockefeller y Fidel Castro estrechándose la mano en 2002. Dentro de la moneda, Allende caminaba ansioso, con un casco en la cabeza y una AK-47, el rifle soviético, mientras fumaba su última pipa. El humo del tabaco se mezclaba con el fuego del palacio. Frente a un micrófono de Radio Magallanes, pronunció su último discurso, con voz grave, serena y casi paternal, prometiendo que más temprano que tarde se abrirían las grandes alamedas.
Everything I do so instinctive and so passionate. Every Every guy's word like I that, move just so on a descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words. Afuera, las bombas caían como martillazos. Cuando el fuego se volvió insoportable, Allende tomó el fusil que le había regalado Fidel Castro, lo apoyó sobre su barbilla y disparó. Aunque bueno, desde la izquierda dicen que lo hallaron todavía con vida y que fue rematado por los soldados. Lo único incontestable es que allí murió Allende, bajo el techo en llamas de un palacio que sería convertido en ceniza. Andrés Pascal juró entonces que la lucha no cesaría. En 1974 asumió la Secretaría General del MIR tras la caída del histórico Miguel Enríquez. Y de pronto, aquel joven de apellido Ilustre comenzó a moverse como un príncipe rojo. En Cuba, en México, en París, iba aureolado por la mística de su linaje. Incluso recibió entrenamiento militar en La Habana. Aquel linaje alcanzó también a los padres de nuestro protagonista, Pedro, ya que, aunque no eran figuras públicas, eran afiliados al comunismo y leales seguidores de Allende. Eso los había dejado justo en el ojo de la tormenta, y los pasillos de la casa estaban abombados por el miedo. Las conversaciones caían en silencio cada vez que sonaba el teléfono. El chirrido de cualquier coche en la calle podía helar la mesa de la cena. Una noche, desde su cuarto, Javiera, la hermana mayor de Pedro, que era un recién nacido entonces, escuchó a sus padres discutir. «Si lo recibimos nos hundimos todos», susurró ella, más con miedo que con enojo. «Es sangre, es tu primo», respondió él. Hablaban por supuesto de Andrés Pascal, quien no tardó en golpear la puerta para buscar ayuda desesperado. Entró no con el rostro de guerrillero abnegado guevarista, sino con la cara desencajada, la ropa empapada de sudor, el calzón orinado y el cuerpo reducido a una sombra. Se dejó caer en la mesa de la cocina, bajó la cabeza y murmuró: «No tengo dónde más ir. Escóndeme, por favor, escóndeme». Los padres de Pedro no solo lo acogieron, sino que empezaron a tratar peligrosamente con otros guerrilleros, casi que por los ruegos de Andrés. Ocurrió por aquellos días que José Balmaceda, médico de profesión, atendió a un hombre que había sido destruido por la tortura militar. Lo recibió de noche, en secreto, en una pieza sin ventanas, y ayudó a sanar un complejo mapa de moretones, cortes y huesos al borde de quebrarse. Pero el hombre temblaba al más mínimo tocamiento. Unos días después, la DINA, que era la temible policía secreta de Pinochet, volvió a capturar al desgraciado y en medio de otra sesión de tormentos profesionales, balbuceó su nombre: José Balmaceda, José Balmaceda. Aquella delación selló el destino de Balmaceda Pascal y ambos entraron en la lista negra del régimen. Con apenas 9 meses de vida, José Pedro Pascal se convirtió en un refugiado, no por decisión propia, sino por la irresponsabilidad de los adultos. Sus padres pidieron asilo en la embajada venezolana, pero como allí no aceptaban bebés, los niños quedaron entonces al cuidado de la hermana de José. Cada mañana y cada tarde, Verónica se asomaba por la ventana de la embajada para verlos a la distancia, el otro lado de la calle. Cuentan que en una ocasión arrojó un chupete envuelto en un pañuelo, como si fuera contrabando, justo cuando pasaba un automóvil que casi pierde el control y se va a la banquina. El guardia lo recogió del suelo, lo miró con fastidio y se lo devolvió. «Señora, esto no es una paquetería, va a matar a su chamaco». Finalmente, en enero de 1976, lograron salir del país y el itinerario de los papás y la guagüita, como dicen los chilenos, fue errático. De Santiago a Copenhague y de ahí al calor reseco de San Antonio, Texas, donde don José Balmaceda consiguió una beca. El destino final fue
Orange County, en California. Estado progre si los hay. Allí, en la primavera política de Jimmy Carter, un progresista extraordinariamente inepto, durante una crisis económica aguda, fueron recibidos como héroes, herederos de Allende, sudacas revolucionarios. La izquierda californiana los aplaudía. José pronto obtuvo subsidios en la izquierdista Universidad de Berkeley, financiada a su vez por la familia Rockefeller, los que mataron a Allende, aunque no todo fue azar. Junto al chileno Sergio Stone y al argentino Ricardo Ash, habían desarrollado el llamado método GIFT, la gran revolución de la fertilidad en los años 80, y entre los tres abrieron el Centro de Salud Reproductiva. La clínica se convirtió en un imán de mujeres ricas desesperadas por ser madres, y con el éxito, la familia recuperó la vida que creía perdida. Casas cómodas, dinero contante y sonante, un apellido respetable y todo sin perder el aura de los zurditos perseguidos. La épica del exilio se transformó en un muy buen pasar burgués, mientras Verónica y José, ambos nacidos en el seno de la aristocracia chilena, regresaban poco a poco a su hábitat natural, aunque replicado también en el Océano Pacífico, pero en otro hemisferio. Los chicos, que ya eran 3, con el nacimiento de Lucas, que hoy se llama Lux, pudieron acceder a buenos colegios, pero para Pedro no fue nada sencillo, sobre todo en la secundaria de Newport Beach. Pese a que es bastante sabido que la exigencia académica estadounidense es baja, sus notas eran pésimas, pero sus principales problemas eran de socialización. Cito: había un grupo de cabros de mierda que fueron mis amigos el primer año y se transformaron en mis terrores de ahí en adelante, confesó en 2017 a la revista Paula. Mientras sus compañeros vivían para los deportes, él se hundía en otra obsesión: el cine. Pasaba horas y horas y horas frente a la televisión, devorando Superman, E.T., Star Wars y todo clásico que se le cruzara. Un día llevó al colegio un cuaderno repleto de dibujos de Superman. En el recreo, uno de los muchachos lo levantó en alto y otro gritó: miren, el refugiado cree que va a volar. A ver si te vuelves a Chile. El cuaderno fue destrozado frente al resto del alumnado y, como si fuera un ritual, comenzaron a saltar sobre las páginas rotas, mientras entre carcajadas imitaban su voz. Hola, soy Pedro y quiero ser Steven Spielberg. Poco después lo invitaron a una fiesta. Pedro, ingenuo, creyó que quizás al fin querían aceptarlo, pero al llegar encontró la sala tomada por un grotesco carnaval: cascos de plástico, medallas de juguete, uniformes verdes mal cosidos. Todos eran militares. En el centro, uno de estos gringos bulineros llevaba un bigote dibujado con marcador negro y a los gritos decía ser Augusto Pinochet, aunque, fiel a la ignorancia gringa, lo confundió con Pancho Villa y remató con la arenga: ¡Viva México, cabrones! Verónica observaba a su hijo ensimismado, frágil y debilucho. No era para menos, pero debía reconocer que en algo era tenaz: las películas y los libretos, que podía recitar de memoria. En consecuencia, fue inscrito en una escuela secundaria artística de Orange County, extremadamente progre, donde aprendió a integrarse en un oasis demócrata y progresista, entre pintores frustrados, músicos raros y actores en potencia. Apenas se graduó, decidió instalarse en Nueva York para estudiar actuación en la Tisch School of Arts. Pero mientras intentaba aprender a habitar otros cuerpos, otros personajes, un escándalo médico insólito, realmente insólito, sacudió a su familia. En 1995, el diario The Register publicó una investigación que le valdría el premio Pulitzer. Los doctores Ricardo Ash, Sergio Stone y José Balmaceda, padre de Pascal, habían manipulado óvulos de pacientes sin consentimiento, implantándolos cual si fuera un experimento nazi de Mengele en otras mujeres. El hallazgo fue grotesco. Madres que descubrieron que sus hijos no llevaban su genética, mellizos que en realidad pertenecían a otra mujer, bebés marcados por enfermedades fatales, algunas producto de esta práctica psicótica. Al menos 15 nacimientos vivos resultaron de estas prácticas. Una paciente descubrió que otra había dado a luz mellizos concebidos con sus propios óvulos y reclamó custodia compartida en tribunales. Otro bebé, gestado con material genético ajeno a su madre, murió a los 18
18 meses por complicaciones de VIH y en total la avalancha de denuncias superó las 70. Era una venganza de comunistas resentidos contra los ricos norteamericanos, pese a que ellos eran ricos chilenos. Era un proyecto de reducción de natalidad propio de la Universidad de Berkeley, donde la Fundación Ford financió en 1958 la primera cátedra de estudios de género. Tanto la Universidad Californiana como los médicos fueron acusados de fraude. Pero lo más perturbador es que en aquel tiempo robar tejido humano no era prácticamente considerado delito. Así que la justicia los persiguió solo por estafa a las aseguradoras y falsificación de ingresos. ¿Pueden creerlo? Así las cosas. ¿Qué hizo entonces José Balmaceda, el médico asesino y padre de Pascal? Pues nada menos que hacer las valijas. Huyó a Santiago de Chile en el primer avión disponible junto a su esposa y 2 de sus hijos menores. A Javiera y a Pedro los dejaron en Nueva York, aferrados a sus estudios como salvavidas. Así, la familia exiliada por Pinochet enfrentaba un nuevo exilio, y esta vez signada por la vergüenza. Solo que en esta ocasión no hubo épica revolucionaria ni dignidad en la clandestinidad. Era la caída de un apellido entero. Por eso es que Pedro, incluso décadas después, insiste en definirse como refugiado, una vez por la dictadura, pero la otra, la que no dice, por el escándalo. ¿Cuál es su responsabilidad en el escándalo de su padre? No podemos determinarlo con precisión, probablemente ninguna. Pero lo que sí sabemos es que pese a las pruebas clarísimas contra su papá, él siempre sostuvo su inocencia. Su padre regresó a Chile, abrió una nueva clínica como si nada hubiera ocurrido y Pedro Pascal la recomendó. Eso ya sí es moralmente cuestionable. Pero bueno, al final todos parecen olvidarlo. Volvamos a la Gran Manzana, a New York City. Caído en desgracia, Pedro vivía en gran precariedad. De hecho, sus padres no le mandaban dinero. Compartía apartamento con 5 personas, trabajaba en restaurantes y aceptaba papeles fugaces en series menores. Lo mejor que consiguió fue un rol de segunda en La Ley y el Orden y también en Buffy, la Cazavampiros, donde en 1999 apareció como Eddie, un personaje que era un universitario transicionando a vampiro. No fue nada del otro mundo, de hecho le pagaron monedas. Mientras tanto en Chile, la tormenta familiar no cesaba. Tras el escándalo de los óvulos, Verónica se separó de José Balmaceda e intentó rehacer su vida, pero la depresión la arrastró mucho más hondo y en el verano del año 2000 terminó quitándose la vida. Para Pedro fue un golpe mortal. Fue el amor de mi vida. Pienso en mamá todos los días. Como no rezo, no puedo decir que tengo una práctica para sentirla cerca, pero vivo para ella aunque se haya ido, confesó tiempo más tarde. Fue entonces cuando abandonó el apellido Balmaceda y adoptó el nombre de su madre, Pascal. Era un homenaje, pero también un modo de borrar aquella marca maldita signada por uno de los fraudes médicos más escandalosos de la historia de Estados Unidos. Sin rumbo alguno en su carrera, Pedro probó suerte en Madrid, pero tampoco allí le hicieron caso. Lejos de las cámaras, sobrevivió como go-go dancer, bailando en clubes nocturnos para señoritas y señoritos que lo aplaudían entre copas y luces estromboscópicas. Una madrugada, en un local del barrio de Chueca, un viejo exiliado chileno lo reconoció. Con un vaso de whisky en la mano, Matías Garcés gritó entre risas: "Si el Chicho te viera, Pedro, se nos muere otra vez, concha de tu madre, mariconazo". Repudiamos, por supuesto, cualquier forma de homofobia. Pedro Pascal, sudado y sin camisa, sonrió con cierta ironía. "Bueno, compañero, ahora mi única unidad popular es la pista de baile. ¿Qué hicieron ustedes por nosotros?". Al volver a Estados Unidos, la situación era todavía más frágil. El fracaso del piloto de Wonder Woman, la Mujer Maravilla, en el año 2001, un proyecto que estaba convencido que lo salvaría, lo dejó un año entero de trabajos esporádicos y donde vivía alimentándose a base de salami y pan integral. En un punto de desesperación, llegó a tener menos de $7 en su cuenta bancaria y pensó en abandonar la profesión actoral, pero en ese pozo oscuro aparecería una amiga clave, la actriz Sarah Paulson, a quien conocería desde la juventud neoyorquina cuando ambos perseguían papeles en audiciones interminables. Sarah, visiblemente más talentosa, ya se había consolidado en el teatro y en la televisión y no dudó en sostenerlo. Se convirtió en su mecenas, le entregaba dinero per diem de sus rodajes para que Pedro pudiera comer. Pero lo decisivo fue el vínculo que Sarah mantenía con Amanda Peet, también actriz y además esposa de David Benioff, uno de los guionistas y productores de Game of
Thrones. Gracias a esa amistad íntima, el casting improvisado que Pedro grabó con un simple teléfono celular llegó a los ojos indicados. Así, con casi 40 años cumplidos, llegó el gran giro de su carrera, su paso por Juego de Tronos. Pedro Pascal se convirtió en Oberyn Martell, la víbora roja de Dorne, un príncipe libertino, culto y temible, cuyo carisma conquistaba tanto como su filo mortal. Su ambición era una sola: vengar a su hermana asesinada por el clan Lannister. En la pantalla, Pascal desplegó una mezcla de sensualidad, hedonismo y amenaza, y dejó el set cautivado con una de las muertes más impactantes de la serie, aquella lucha contra la montaña que terminó con su cráneo destrozado frente a millones de espectadores. El papel de Oberyn lo catapultó. Fans de todo el planeta lo adoptaron como un auténtico ícono y a partir de allí su carrera estalló. Su siguiente gran rol fue el del agente Javier Peña en Narcos, una serie patética y propagandística donde ni siquiera pudieron contratar actores que hablen decentemente como latinoamericanos. Y él, en este show pantagruélico y repugnante de Hollywood, interpretó a un policía de la DEA enviado a Colombia para cazar primero al cártel de Medellín y luego al de Cali. Peña fumaba demasiado, bebía todavía más y sabía que la llamada guerra contra las drogas era en el fondo una farsa interminable. Así que a veces trabajaba con informantes criminales pactando con quién debía combatir. Quizás el personaje de Pascal fue el más realista de todos. Ya en 2019, Pascal se enfundó en la armadura de Din Djarin, el enigmático cazarrecompensas de The Mandalorian. Un hombre de pocas palabras, siempre oculto tras un casco, contratado para atrapar a un objetivo que resultó ser el pequeño Grogu, o como lo bautizó internet, Baby Yoda. En vez de entregarlo, Din Djarin decidió protegerlo, y Pascal confesó que vivió este papel como un espejo de su propia vida: la diáspora chilena, la huida, la necesidad de encontrar refugio. Pero más recientemente, desde 2023, Pedro encarna a Joel Miller en The Last of Us, el último de nosotros. Se trata de un sobreviviente de un planeta devastado por una pandemia fúngica. En los primeros minutos de la serie pierde a su hija adolescente en medio de un tiroteo militar, trauma que lo persigue por 20 años. 20 años después, convertido en un contrabandista duro, sin principios ni ilusiones, debe escoltar a Ellie, una niña inmune que podría salvar a la humanidad. Al principio es solo un encargo, pero lentamente se transforma en su protector y su padre sustituto. Podemos notar cierta fijación. A Pascal lo persiguen los papeles donde ser padre es imposible, cosa de la que él, casi como un ateo militante, se jacta, pues dice que nunca tendría un hijo. Yo tampoco tengo ningún deseo de tener hijos, pero de todas formas, lo confieso, me cae muy mal Pedro Pascal. Sea como fuere, nadie puede negar que Pascal se convirtió en la nueva estrella fetiche de Netflix y de Hollywood, en el príncipe de las revistas de corazones, o como lo llamen, en el padre adoptivo de medio internet. Pero mientras la fama lo consagraba, también empezó a jugar en otro Juego de Tronos, el de la política real, esa tragicomedia criminal donde no hay dragones, pero sí se alimentan de nuestras cabezas. Y bueno, como buen hijo de la élite californiana, no tardó en abrazar el catecismo progre. En 2018 publicó una imagen donde se comparaba a Estados Unidos con Alemania nazi. En la misma se veían a niños en campos de concentración con el hashtag This is America. El problema es que la segunda foto no era de Texas ni de Arizona, donde hay campos donde realmente hay inmigrantes que viven en condiciones paupérrimas, sino en Cisjordania. Era una foto de Palestina, tomada muchos años antes, y ni siquiera se había dado cuenta. Cuando se lo señalaron, le preguntaron su opinión sobre los constantes abusos de los israelíes en Palestina, y no supo qué contestar. Así que se mojaba contra Trump, pero no contra el sionismo. Menudo oportunista. Ya en 2021, Pascal se sumó a la campaña de Gabriel Boric, luciendo una polera blanca estampada con el rostro del candidato. Bueno, no luciéndola en verdad, pues la imagen era un montaje de redes sociales. Pedro Pascal no puede ser más falso. Pascal de todas formas difundió la fake foto en todos los medios posibles, incluyendo su Instagram, que contaba por entonces con 800.000 seguidores. Boric, encantado, corrió a comentar, pues quedaban pocas semanas para la segunda vuelta presidencial que lo enfrentaba al candidato de Apruebo Dignidad, José Antonio Kast, la derecha dura, probablemente el próximo presidente, y ya estamos preparando ese documental. Por cierto, se va a enfrentar con una comunista, así que va a ser un duelo interesante. La elección más interesante de Chile en décadas. Un año después, Pascal apoyó con entusiasmo la reforma constitucional en Chile, prometiendo refundar la república con un repugnante papelerío ultraprogre que ni siquiera los zurdos se atrevieron a votar. A 4 días del plebiscito, Pascal posó con su pasaporte
pasaporte en la mano y un mensaje de pureza republicana: libre de corrupción, libre de violencia, libre de abusos, dijo el hijo de Balmaceda. ¡Qué curioso! El millonario de Hollywood, que jamás pagó una cuenta de luz en Chile, recomendaba a 19 millones de personas cómo deben reescribir su constitución. Pese a todo, Pascal suele presentarse como un chileno de pura cepa y solamente va a recoger premios. Es una cosa patética. Ha repetido que vuelve al país una vez por año, pero no es cierto, y cuenta que mantiene un chat familiar en español con sus 34 primos, aunque lo tiene bastante abandonado, y allí lo bautizaron el Sinvergüenza, y lo contó él. Algunos exagerados de siempre lo ubican en la vitrina junto a Pablo Neruda e Isabel Allende, como si fuera un gran referente de la cultura chilena, y la verdad es una burrada atómica. Aunque les confieso que no tengo nada en contra de Allende, pero qué mal que me cae Pablo Neruda. No sé si conocen la historia de su pobre hija discapacitada, o bueno, ciertas manías que tenía con las esposas de los amigos. Pascal también celebró con entusiasmo Argentina 1985, la película de Santiago Mitre, que revivió el histórico juicio a las juntas y que compitió por el Oscar, relativamente buena. La vio en Venecia como invitado de lujo, pero había un detalle invisible para el público. Detrás de la producción estaba Javiera Balmaceda, su hermana, directora de Amazon Studios para Sudamérica, la misma compañía que financió la cinta. Sin embargo, el familiar que más ha marcado la narrativa pública de Pedro no es Javiera, sino su otro hermano o hermana, Lux, nacide como Lucas Balmaceda, y hoy es actriz y referente trans en Chile. El activismo LGBTQ+ de Pascal tiene allí su raíz íntima. Él mismo ha dicho que Lux le hace aparecer su lado protector más letal, casi tratándola como una pobre y frágil víctima en lugar de tratarla de igual a igual. ¿Es esa la forma de tratar a un hermano o hermana? ¿Con lástima? ¿Con condescendencia? Representa bastante lo que significa el progresismo. Se supone que están promocionando la igualdad, pero están sugiriendo que ciertas personas son inferiores a otras, y eso me parece repugnante. En otra de sus cruzadas mediáticas, Pascal posó con una camiseta blanca estampada con el lema Protect the Dolls. La frase, nacida en la cultura ballroom neoyorquina de los años 20, significa proteger a las mujeres trans. Aunque un siglo después, el mismo eslogan terminó convertido en pasarela de lujo. La camiseta es un diseño de Conor Ives, cuesta 87 euros y se vende como pieza de colección en su propia página web. Ese era el chistecito, promocionar la marca. Parte de los beneficios van a Trans Lifeline, la ONG que ofrece una línea de ayuda contra el suicidio en la comunidad trans. ¿Les parece un gesto noble o un extraordinario negocio del merchandising? Los leo en los comentarios. Es que Pedrito no pierde ocasión para vestir su papel de héroe moral. Este año se lo pudo ver paseándose en Cannes, rodeado de flashes, vestidos de diseñador y copas de champán de 400 euros la botella. Allí promocionaba Eddington, el drama político sobre la sopa china que protagoniza junto a Joaquin Phoenix, Emma Stone y Austin Butler. Bastante precario frente a todo lo que podrían revelar. Lo cierto es que encontró el momento justo para lanzar su dardo contra Donald Trump. Cito: "El presidente da miedo, pero que se jodan los que intentan asustarnos", proclamó con épica The Meeting, aunque me imagino el miedo que puede sentir surcando la alfombra roja del festival más caro y exclusivo del mundo, que le caiga mal el paté de foie francés. En sintonía con Robert De Niro, Pascal pidió seguir contando historias para que no ganen los malos, porque claro que él es el bueno, y dijo que era aterrador criticar al presidente. No, hay que criticar al nefasto de Trump, pero también hay que criticarte a ti. Un par de semanas después dejó de lado la épica antifascista para abrazar la liturgia pop de Saturday Night Live. Allí, en el estudio 8H de la NBC, fue entronizado como anfitrión estelar mientras Coldplay tocaba Fix You en su honor. "Esto es para Pedro y para Verónica", murmuró Chris Martin, recordando a la madre de Pascal que se quitó la vida. Pero el verdadero revuelo se armó en abril del 2025, cuando el actor se subió a la hoguera digital contra J.K. Rowling. La escritora de Harry Potter había subido una fotografía fumando un puro y con una copa en la mano, todo para celebrar un fallo británico que restringía la definición legal de mujer a las mujeres, es decir, al sexo biológico. "Me encanta cuando los planes salen bien", escribió Rowling ante sus 15 millones de seguidores. Pedro el ofendido, en nombre de su hermana Lux, porque recordemos que Lux necesita que Pedro hable por ella,
ella, se descargó en un video de Instagram del activista Tariq Rauf, el mismo que llamó a hacer un boicot de todo lo relacionado con Harry Potter, incluyendo la quema de libros, como la Inquisición. Horrible, repugnante, atroz comportamiento de perdedora, bramó Pascal, en el bando perdedor, contra Rowling. Aunque con todo respeto no está a la altura de llamar perdedora a la autora del mayor bestseller del siglo. Y a mí no me gusta Harry Potter, pero las cosas como son. Vanity Fair celebró al chileno con una portada, cual si hubiese desarmado al mismísimo Lord Voldemort. Mira, yo solo quiero proteger a mis seres queridos, pero va más allá. Los abusones me ponen enfermo, dijo con su voz suavecita durante la entrevista. La telenovela siguió en el Festival de Cannes, donde Javiera, también activista queer, acompañó el relato familiar. Pedro le dijo eso como hermano mayor a una persona que afirma que nuestra hermana pequeña no existe. No, existe. Simplemente que la realidad biológica no es la que dice, aunque tiene todo derecho a autoengañarse. Por supuesto, los seguidores de Rowling no tardaron en irse al humo, reciclando un viejo video donde se lo ve a Pascal coqueteando a Vanessa Kirby en una Comic Con, quien está casada y esperaba un hijo. Mientras tanto, verdaderos dolores de cabeza le trajo Gina Carano, antigua compañera del actor chileno en The Mandalorian. En el año 2021 hizo algunas polémicas publicaciones en redes, como burlarse del uso de mascarillas o comparar a los conservadores con los judíos perseguidos en la Alemania nazi. Lo primero, bueno, razonable. Aquello le costó un despido fulminante y Disney la borró del mapa como si nunca hubiese empuñado un blaster. Pero en 2025 Carano demandó a Disney y a Lucasfilm por despido improcedente y discriminación ideológica, luego de que surgiera un abogado inesperado de entre las sombras. Elon Musk, quien se ofreció a financiar las víctimas de la censura woke. El caso es que la demanda de Carano señalaba algo obvio, la disparidad en el trato que reciben los actores izquierdistas contra la minoría derechista. Y en la querella documentó que Pascal pudo comparar a los partidarios de Trump con los nazis, y no pasó nada. Cuando ella dijo que los conservadores eran perseguidos, lo perdió todo, y solo por no seguir el discurso de la marca Hollywood. La guerra legal terminó en agosto de 2025 con un comunicado ambiguo de Disney prometiendo buscar oportunidades de colaboración con la señora Carano. Traducido, no la quieren de vuelta, pero están dispuestos a pagarle para que se calle. Mientras tanto, Pascal, el protegido del progresismo hollywoodense, es aplaudido por multitudes en Cannes, vestido por Prada y canonizado en Saturday Night Live junto a Coldplay. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, a darle like para que llegue a más gente. Y al mismo tiempo, si quieren nuestros documentales sobre Cast y sobre Janet, la comunista que van a poner de candidata en Chile, más que bienvenido su aporte en patreon.com/Nicolás Moraz, donde se ofrecen recompensas exclusivas para mecenas. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.